Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Tete. Bueno, como lo dice mi compañero Corrijo, soy el secretario de Novicia el KTA y no el presidente. Y estoy aquí hoy para hablar sobre la ruta migratoria, las principales rutas migratorias para entrar en España, ¿no? Pero solo voy a visibilizar un poquito lo que ya sabemos todos y todas aquí, y luego voy a aterrizar con mi propia ruta, que yo le llamo el Camino de Tete. Bueno, como sabemos todo, y le ha comentado el compañero Víctor, la ruta migratoria hacia España está motivado por varios factores, que son conflictos armados, pobreza, violencia estructural y una búsqueda de mejores oportunidades. Y hablando de las rutas principales de entrada en España, tenemos la ruta mediterránea occidental, que el origen, por ejemplo, podemos ver que está la gente que viene desde Marruecos, Algeria, África subsahariana. Tenemos la ruta también atlántica y la ruta latinoamericana. Hay otras rutas también, desde Asia, Europa de Este y eso, pero vamos a hablar de los principales, donde siempre hay los focos, ¿no? Bueno, hablando de la ruta mediterránea occidental, pues podemos ver el origen de las rutas, el destino, que son Andalucía, Ceuta, Melilla, todo esto por vía terrestre. Y podemos ver también las características. Pero no estoy diciendo que los que vienen de Marruecos, Algeria y África subsahariana, todo viene por patera, no. Porque cada uno tiene su ruta. Hay gente que viene por avión, hay gente que viene por barcos, hay gente que viene por desiertos, hay diferentes rutas. Pero cuando hablamos de esta ruta, donde están los focos, son estos principales de que estamos hablando. Luego tenemos la ruta atlántica, que si hablamos, el foco está en Senegal, Gambia, Mauritania, que salen por patera también, ¿no? Y entra en la isla Canaria. Luego tenemos la ruta latinoamericana, que la mayoría viene por avión y llegan en diferentes aeropuertos. Y estos son los principales de entrada en España, pero tenemos conocidos también y conocidas que han llegado por Francia y luego por Francia han venido en España en coche o en autobús. Bueno, como ha comentado Cuyo antes, hay muchos convenios entre Europa y países africanos para proteger esta vía migratoria, ¿no? Y hay acuerdos que son acuerdos de devoluciones en caliente, que pasa en Ceuta, Melilla, en las fronteras. Hay acuerdos también con Senegal y hay acuerdos con Frontex que vigila las fronteras. Y como podemos ver que con este convenio se ha externalizado el control de la frontera, que hace que hay gente que no llega, ni siquiera llega a España, desde Marruecos le retornan en el desierto o en su país. Pues aquí podemos ver los desafíos que nos encontramos en los tránsitos. Y son, vidas perdidas en el desierto, en el mar Mediterráneo. Nos encontramos con la mafia en el camino, que hace que el uso de rutas clandestinas, porque muchas veces, por mi experiencia, cuando venimos por el desierto, hay vías normales que los camiones pasan. Pero cuando se encuentran con los controles de policía en el camino, desvían. Y este desvío provoca más
¿cómo se llama?, desafío, y es más peligroso porque contaba con un carburante para llegar al destino. Y cuando desvían, pues pierde más el tiempo, pierde más de gasolina y hace que los traficantes muchas veces cuando ven que lo que le queda de gasolina no le llega para llevarlos ahí y volver, pues lo que hacen es abandonar a los inmigrantes en el desierto y retornan con el resto de carburante que tienen. Bueno, en estas protección de fronteras y eso en ese tránsito tenemos derechos que está firmado por muchos países, incluyendo España, que luego podemos ver como derecho a la vida y la integridad, derecho de solicitar asilo o protección internacional y prohibición de devolución en caliente, pero luego hemos visto que muchas veces estos derechos, estos acuerdos firmados no se respetan. Es un poquito lo que quería visibilizar, que muchos de nosotros ya sabemos aquí. Ahora voy a hablar de mi propio camino. Como se puede ver, yo soy de Togo y mi camino ha sido por vía terrestre para entrar aquí en España. La compañera anteriormente ha comentado que la vía ilegal muchas veces cuesta más dinero que la vía legal. Es verdad. Tras haber intentado varios años para solicitar visado en África es concurrir un examen. No es lo mismo que cuando yo ya he llegado aquí, he acompañado a amigos a mi país para conocer a mi país, ni siquiera han cogido visado aquí antes de marchar. Compramos los billetes, llegamos ahí al aeropuerto, te pregunta cuánto tiempo vas a estar aquí. Según el tiempo que dice, te pone el visado, te pone el precio, lo paga y te pone el visado. Pero al revés de África, aquí, principalmente de mi país, hay muchos requisitos, hay muchos papeles que presentar. Aparte de presentar todos estos papeles, el trámite es mínimo 2 semanas, mínimo, y puede tardar meses. Pero no te consiguen el visado así. Ya cuando dejas todos los documentos que sabes que has cumplido con todos los requisitos, pues tiene que rezar. Y muchas veces, aunque has presentado todo, te dicen que, bueno, que ellos han estudiado tus casos, vean que ellos tienen miedo que si tú llegas al país donde viajas, no vas a respetar tu estancia, que tú vas a quedar. Por lo que tienes que presentar que tienes bienes en el país de origen antes que ellos demuestren que tú tienes bienes que te obliga a regresar en tu propio país. Entonces, una persona que está buscando una vida mejor fuera, ¿cómo va a demostrar que tiene bienes? Si tiene bienes, ¿por qué quiere salir de su país? Entonces, todo esto hace que muchas veces se denega varios visados a la gente. Hay incluso gente viviendo aquí que quiere reagrupar su familia, pero muchas veces le denegan el visado. Por lo que estos requisitos hay que muchas personas pasan por vía terrestre. Muchas personas también pasan por vía terrestre porque están perseguidos en su país. Son conscientes que van a cruzar el desierto, van a cruzar el mar, que es muy peligroso, pero la gente dice que voy a morir igual. Si estoy en mi país, me está persiguiendo, voy a morir igual. Entonces, voy a intentar. Si me muero en camino, por lo menos he intentado escapar. Pero no voy a estar brazo cruzado para que me maten en mi país. Entonces, eso hace porque muchas veces la gente pregunta, ¿por qué saben que esta ruta es peligrosa, que van a morir y luego empiezan este camino? Y bueno, es la realidad que la gente piensa que no tiene ya ninguna salida. O los que vienen a buscar una vida mejor, lo mismo, que estoy en mi país, no tengo trabajo, no tengo ingreso y no tengo para comer. Entonces tengo que salir a algún lado y tengo que arriesgar. Y hay un dicho de mi país que dice que no arriesga nada, no tiene nada. Es como aquí se dice, ¿no? El que no rompe el huevo no come tortilla.
Entonces, mi ruta ha sido así un día tras haber muchas veces, muchos años persiguiendo el visado, no he podido conseguir, pues un amigo me ha aconsejado de esta ruta. Y yo me he levantado un día y digo, pues, él no tiene dinero, yo no conozco la ruta, no conocía la ruta, pues lo he pagado el tránsito, el pasaje, y hemos llegado hasta Marruecos. Y para llegar hasta Marruecos, pues hemos pasado primero por Benín. Benín, hemos entrado por el norte de Benín, a Níger. De Níger, ahí ya hemos entrado en el desierto. Esto lo veía en la televisión y ya he visto lo que es la realidad del desierto. Y tuvimos suerte que el viaje ha ido muy bien, aunque sí que nos hemos desviado en la ruta. Hemos hecho un día más porque en vez de continuar, el conductor lo que ha hecho es escondernos en un sitio donde hemos pasado el tiempo ahí hasta que no había control. Hemos vuelto en la ruta normal para continuar. Y llegando en Marruecos, eso sí, en Algeria, pues otra vez en la mano de mafia para poder cruzar Algeria y llegar en Marruecos. Entonces ahí hay gente que tiene que ayudarte con falsa documentación porque ahí ya hay control de policía en todas las vías. Entonces hay pasaportes que, bueno, que no tiene visado con estos países, hay los mafias que trabajan en esto, que esto te cuesta más dinero, porque te pone el dinero o lo tienes o no lo tienes, o te quedas ahí en el desierto. Entonces, hemos pasado por ahí hasta entrar en Marruecos. Y para entrar en Marruecos, Marruecos no tiene frontera legal con Algeria. Eso también hay que pasar por vía ilegal, por Oujda. Y entrando en Marruecos, cuando hablamos de externalización de las fronteras, ahí en Marruecos se sufre más discriminación que aquí, sobre todo policial, porque ahí, si no tienes papel, no tienes residencia, no puedes coger ni siquiera taxi, porque el taxista va a tener problemas si le paga la policía. No puede coger el tren, no puede coger autobús. Todas las personas que están ilegalmente en Marruecos viajan de ciudad en ciudad a pies, en grupitos. Y en este grupito también nos encontramos en la carretera con las mafias marroquíes que nos atracan porque saben que llevamos dinero. Aunque tienes dinero, no puedes pagar el transporte. Entonces pasamos por estos desafíos hasta llegar aquí en España. Y para llegar, estas son las condiciones en que vivimos, por ejemplo, en Marruecos. Porque si está ilegal, aunque tienes dinero, no puedes alquilar una habitación. Vivimos en el bosque, con tiendas de campaña, ahí pensando cómo vamos a entrar en España, que es nuestro destino. Pues para entrar en España hay diferentes vías dependiendo de la capacidad de cada persona. Ahí, por esta vía, por ejemplo, que todo el mundo lo sabemos, lo vemos por la tele, que es organizado por la mafia, que en su época, cuando yo estaba en Marruecos en 2011, se pagaba mínimo 1.500 euros para poder meterte en esta patera. Mínimo 1.500 euros. Hay otra vía, que es esto, que te esconden dentro de un coche, la mafia, y te cobra mínimo 3.000 euros para cruzar la frontera de Melilla o de Ceuta. Y esta vía es la vía menos costosa que se puede organizar entre un grupito, comprar un caucho así y intentar, pero aún eso tiene que pagar una mafia que conoce la ruta que os guía hasta el mar. Y esto se usa para desviar de Ceuta, de Marruecos, Tánger a Ceuta o de Nador a Melilla. Y esto también es otra ruta que si no tiene dinero, pues puede ir o a saltar la valla o entrar en el mar a nadar. Y yo he venido a nado.
después de hace 2 años en Marruecos, trabajando en Marruecos, tampoco podía ahorrar dinero. Porque en Marruecos, por ejemplo, los que quieren estar en tránsito, quieren entrar, pues tienen que vivir en el bosque, porque las ciudades que están cerca de las fronteras, ahí no se puede ver ningún inmigrante en la calle. Si ve un inmigrante en la calle, es una persona estudiante, residente o lo que sea, pero una persona que está de paso, siempre cuando ve a la policía tiene que correr, porque siempre nos paran. Y ahí cuando te paran, te meten en el calabozo y te quitan tu móvil, toda tu pertenencia. Puedes estar 2 semanas ahí y después de estas 2 semanas te deportan hasta Algeria. Y a veces sin tu pertenencia, porque la policía se queda con los móviles donde tiene todos los contactos de tus familiares y eso. Luego, después de Marruecos, pues ahí tenemos el centro de internamiento, es un centro de estancia temporal que está en Ceuta. Yo, por ejemplo, he pasado 5 meses en ese centro. Y en ese centro se vulneran mucho los derechos humanos por las guardias que securizan el espacio. Y hay muchas personas que yo he tenido suerte, he hecho solo 5 meses. Hay muchas personas que han hecho incluso 5 años ahí, que ni siquiera tienen empadronamiento, pero está en el territorio español. Y luego, ¿cómo va a justificar su estancia ahí legal en el territorio español para conseguir los papeles? Y hay países, hay gente que después de los 5 años de ahí lo llevan en el centro, en el CEI de Madrid. Y ahí deciden si le van a deportar en su país o si le van a dejar en España. Entonces, tras 5 años en esos centros, ya hay gente que se han encontrado otra vez de vuelta en su país de origen. Y pues es más o menos lo que quiero visibilizar, y lo que reclamamos aquí es que la Unión Europea y la España prioriza el derechos humanos sobre derechos de las fronteras. Muchas gracias.